Gracias a nuestros estudiantes por continuar participando en nuestros módulos del Instituto de Neuroteología de Puerto Rico. En esta ocasión estamos con el módulo número 4, nuestro cerebro, supremo diseño divino. Para poder explicarle bien a fondo y tener algo más claro y más un conocimiento más específico, queremos compartir una data a nivel del cerebro y cómo están ocurriendo a nivel y unos procesos de las estructuras del cerebro. Vamos a empezar por la unidad básica, que son las células. Hay sobre 100.000 millones de neuronas y otras 1.2 trillones de neuroglías. Ahora, con esto le queremos decir que hay más células que no son neuronas en el cerebro y que están clasificadas como neuroglías, es decir, otro tipo de células. Es decir, que las células mayoritarias que tenemos en el cerebro no son neuronas propiamente, sino son neuroglías. Ahora, estas células, cada una tiene capacidad de conectarse mediante lo que se llama transmisión sináptica, de dos formas, tanto de forma bioeléctrica como de forma bioquímica. Con otras, y estas conexiones van entre 1000 a 80.000 conexiones adicionales por células. Es decir, que esto hace una compleja red de varios millones y millones de conexiones neuronales funcionales. Es decir, cuando estás tu cerebro funcionando, tú tienes billones de conexiones celulares activadas en un proceso complejo y bien sofisticado y bien intrincado. Pero toda esa red neurobiológica lo que hace básicamente en nuestra vida es darnos un soporte neurobiológico para que suponiendo este es el soporte neurobiológico y este es el proceso espiritual que está implicado en tu cerebro. Cuando el proceso espiritual está activado y está en vigencia y está teniendo toda la implicación de un proceso espiritual, el cerebro lo que hace es que te da el soporte neurobiológico a través de toda esa red de conexiones y toda esa sofisticación que te hemos explicado. Todas las células del cerebro están clasificadas como células vivas. Es decir, cada una de ellas tiene su propio potencial, tiene su propio proceso de conducta. Esto quiere decir que las células, cada uno sustenta su propio comportamiento, así como comportamientos colectivos a través de núcleos, de ganglios y de estructuras más complejas. Cada uno es en funciones específicas, organizadas por características, grupos, composición y ubicadas en estructuras biológicamente funcionales. Es decir, toda mi biología está siendo organizada y está siendo capitaneada y está siendo dirigida y modificada, regulada y asumida por procesos estrictamente que ocurren en el cerebro. Es decir, de aquí para abajo, mire, cuando uno mire su cuerpo, de aquí para abajo es un proceso biológico en el cual somos prácticamente como el resto de los seres otros biológicos, o como decimos tal vez como los animales. Pero de aquí para arriba es un proceso que ya es del ámbito de nuestra naturaleza de ser humanos. Y dentro de nuestra naturaleza de ser humanos, ahí es que está sobre todo como una capacidad suprema que se activa aquí en el cerebro, pero ahí es donde está lo que se llaman nuestros procesos espirituales. Esos procesos espirituales que en última instancia se validan, se concretan y se dan a nivel de mi cerebro, son los procesos espirituales que Dios, el Creador, determinó que se dieran a nivel de nuestro cerebro. Pero para que esos procesos espirituales se estén dando ahí, es porque hay una razón y un propósito de carácter divino para que ese proceso me pueda a mí a llevarme a conectarme con el Creador.
Porque mi naturaleza espiritual está dada por procesos que ocurren en el cerebro. También allí en el cerebro naturalmente están todos mis procesos de todas mis emociones y de todos mis procesos biológicos. Si fuéramos a dividirlo, si fuéramos a especificar, nosotros en el cerebro tenemos nuestra área espiritual. Y ahí es que radica y está nuestro espíritu, para podernos comunicar con Dios, que la Escritura dice que es espíritu. Es decir, Dios es espíritu y se comunica con nosotros los seres humanos sobre procesos que tenemos y capacidades que tenemos a nivel del cerebro y que son estrictamente capacidades espirituales. Pero también ahí, en nuestro cerebro, están las capacidades emocionales. Es decir, capacidades que nos permiten relacionarnos entre nosotros mismos, los seres humanos, y a tener relaciones de carácter humana sobre la base de que somos seres emocionales. Pero también en nuestro cerebro están nuestras capacidades o se coordinan las capacidades biológicas para que nosotros, en función de ser seres concretos vivos, podamos tener una relación con nuestros medios ambientes y con relación a la naturaleza en la cual nosotros estamos viviendo, a que formamos parte de este mundo. Es decir, biológicamente estoy conectado con el mundo. A través de mis emociones estoy conectado con los otros seres humanos, pero a través de mi espiritualidad estoy conectado con Dios. Y esas tres funciones se dan dentro del cerebro. Nuestro cerebro, por lo tanto, podemos afirmar que es el órgano biológico depositario de toda la verdad de Dios. No hay otra entidad bajo el universo que pueda procesar todas las implicaciones, es decir, poner en consonancia nuestra espiritualidad con nuestra biología, estando aún en este mundo físico, pero a su vez siendo entes espirituales regidos por la verdad de Dios. El proceso de mi naturaleza humana y mi naturaleza física y de mi naturaleza biológica está igual a una estrecha relación con mis implicaciones y mi naturaleza espiritual, es decir, lo biológico y lo espiritual, y ambas se relacionan y se vinculan y se fusionan haciendo una sola unidad indisoluble, que mientras somos biología por un lado, también somos procesos espirituales por otro. Y este modelo no viene modelo solo, esto es un modelo que vino establecido por Dios para hacer que el Espíritu de Jesucristo pudiera funcionar y se aplicara lo de las Escrituras que dice, y el verbo de Dios, es decir, Espíritu, se hizo carne y se fusionó, o se hizo biología. Y tú y yo somos un clon, básicamente, de esa primera biología que fue diseñada para que habitara el Espíritu de Jesucristo en nosotros. A causa de las conexiones neuronales en nuestro cerebro, que es diferente en cada persona que habita en el planeta, es que está garantizado el milagro de la individualidad. Y quiero explicarle esto. Nosotros, cada uno de nosotros, somos seres individuales. No hay ninguna persona que se parezca a ti. No hay ninguna persona que se ha parecido a ti en la existencia. Y no hay ninguna persona que se vaya a parecer a ti en el resto del universo. Tú eres único. Tú eres único con todo lo que tú significas. Por lo cual, esa experiencia de la individualidad en sí, de que cada uno es independiente, individual,
y que nadie se parece a Él, de ahí es que tenemos el milagro de la individualidad. ¿Por qué Dios quiso que tú tuvieses una individualidad? Porque Él tenía desde el principio estipular que cada cual habría de dar cuenta a Dios de sí. Lo dice la Escritura. La Escritura lo dice muy bien, que como Dios hizo la provisión para que cada uno en el día final pudiera dar a Dios cuenta de sí, pues entonces Dios permitió que todo este proceso de conexiones neuronales te llevaran a que tú tuvieses una individualidad. ¿Y cómo es este proceso? Te lo voy a explicar. Cuando uno hacemos que están todos estos billones y billones de células metidas en tus cerebros, según va pasando cada experiencia, cada estímulo, esas células se conectan entre sí. Pero la conexión de cada célula entre sí es individual en cada persona. Pueden haber dos personas que nacen en un mismo seno familiar y que inclusive son gemelos, pero los estímulos que ambos reciben provoca que las células dentro del cerebro se vayan conectando de manera diferente, procesando estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos táctiles, estímulos olfativos, además de los propios estímulos que tiene el cuerpo a nivel interno. Y todo ese proceso de estímulo a través de toda esa red intrincada de células van creando una única individualidad, una única forma y estilo de percibir los acontecimientos, y eso va a parar finalmente en que cada persona, debido a que esas redes neuronales ya conectadas se constituyen en la base neurofisiológica que genera los pensamientos, es esa individualidad de conexiones que generan los pensamientos, pero a su vez esa individualidad de conexiones celulares que están en tu cerebro no solamente dan la base neurobiológica para generar los pensamientos, sino que esa misma base neurobiológica da el soporte para generar las emociones, y emociones diferentes en cada persona, memorias diferentes, y todas esas personas, pensamientos diferentes, emociones diferentes, memorias diferentes, crean una única individualidad, una única personalidad diferente. Si tú eres como eres y nadie más se parece a ti, es porque tu cerebro te ha proporcionado, según el orden y el diseño divino, la capacidad para ser diferente. Es decir, para que podamos, de alguna manera, no poder evadir el juicio de Dios o las bendiciones de Dios y estar conectados de forma individual con nuestro Hacedor y con nuestro Dios divino. Hablando de los pensamientos, los seres humanos superamos, según estudios, los 70,000 pensamientos a lo largo del día. Es decir, pensamientos pequeños, pensamientos grandes, complejos, sofisticados, que procesan todas nuestras circunstancias en que nos estamos encontrando continuamente. Esto significa que estamos comprometiendo nuestro cerebro y nuestro espíritu con el contenido de nuestros pensamientos. Así también el contenido de los pensamientos compromete nuestra neuroquímica cerebral. Mire, los procesos emocionales que usted y yo experimentamos son un proceso químico. Pero ese proceso químico de mi cerebro está determinado y está influenciado por los pensamientos, que es un proceso
neurobiológico y neuroeléctrico. Esta neuroquímica de las emociones es lo que activa todas nuestras sensaciones, que a su vez se traducen en emociones. Al final, al definir esas emociones, porque es decir, mire, cuando a ti se genera en ti una emoción, te voy a explicar cómo se da eso. Todas nuestras emociones originalmente es un proceso químico. Cuando ese proceso químico se activa a nivel de mi cerebro, siendo una química al fin, eso activa en mi cerebro unas sensaciones. A la vez, cuando esas son sensaciones, nosotros sentimos en nuestro cerebro estas sensaciones, pero tenemos que traducirlas a emociones. Entonces, para que la podamos manejar, tenemos que definir esas emociones y las definimos a través de los pensamientos, y estas a su vez cuando son definidas las emociones que se definen a través de los pensamientos, se convierten en sentimientos, o mejor dicho, en el lenguaje en que nosotros podemos manejar. Mira cómo es el proceso. Vuelvo y te lo explico. Está nuestra neuroquímica cerebral. Esa neuroquímica cerebral activa un proceso de sensaciones en mi cerebro. Una vez son sensaciones, eso activa mis emociones. Pero hasta hacer las emociones no podemos manejar muy bien con ellas. Por lo cual tenemos que utilizar del pensamiento para definir y darle significado a mis emociones, para que una vez con mi pensamiento manejamos con las emociones, definiéndolas y dándole significado, entonces las convertimos en sentimientos. Y una vez estén ya claras como sentimientos, entonces podemos manejarlos, podemos modificarlas y podemos reestructurarlas, o podemos aguantarlas, o podemos darle rienda suelta. Y por lo cual esas emociones ya traducidas en sentimientos, en emociones en nosotros de manera clara, son lo que se llaman la base y el fundamento sobre la cual se constituyen nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestras conversaciones. Porque nuestras conversaciones, lo que nosotros hablamos, está directamente relacionado y proporcionalmente relacionado con lo que hablamos. De la escritura, no en balde la escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo lo actualizaría en nuestro presente, que de la abundancia de lo que está en el cerebro habla mi boca. Espero que sigas disfrutando de los otros siguientes módulos que se te van a estar enviando semana tras semana. Así que gracias por todo y que el Señor te bendiga, y nos vemos en el próximo módulo.